boliviano. Tuve unos cuantos días. Llegué hasta Camiri, que era el poblado que las tropas paraguayas querían tomar durante la guerra, pero que ya no pudieron llegar por la falta de logística y también por la falta de hombres ya a esa altura de la guerra. Vi que estuviste por Parapití, ¿puede ser? Sí, llegué a Parapití, Camiri está después de Parapití, me fui por Charagua también, que fue el último poblado que los paraguayos tomaron durante la guerra del Chaco. Charagua es zona ya, llegó Rafael Franco a esa zona. Sí, Rafael Franco, el segundo cuerpo es el que tomó toda esa región. Eso ya era territorio boliviano, ya estaba por encima del río Parapití. Y a partir de abril de 1935, Paraguay comienza nuevamente a abandonar este territorio porque Estigarribia tenía miedo que el ejército se quede cortado en dos. El río Parapití comenzó a crecer y eso se convirtió en un peligro para las tropas paraguayas. Entiendo, siempre se maneja hipótesis, Fabián, con relación a la guerra del Chaco, al decir de, bueno, ganamos la guerra, perdimos territorio. ¿Qué opinión te merece eso? Y es un mito, un mito. Lo que pasa es que los eventos históricos lastimosamente se convierten en instrumentos y en discursos políticos. Uh-huh. Y los políticos en su momento, especialmente los progresistas, que estaban muy enojados con los liberales, instalaron ese mito y después eso se fortaleció durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Uh-huh. Entonces no se perdió territorio, todo lo contrario. La guerra del Chaco no se entiende sin mapas. Hay que decirle a la gente que más de la mitad del Chaco que hoy conocemos estaba ya bajo ocupación militar boliviana. Uh-huh. Paraguay recupera por las armas 150.000 kilómetros cuadrados. O sea, no es que el Chaco estaba así, que la guerra se dio en la frontera, no. Los bolivianos ya habían ocupado la mitad de ese territorio en 20 años. De hecho, más de 20 años, la mitad del Chaco, como nos hacemos con paraguayos, estaba en territorio ya boliviano, pero los bolivianos habían ocupado esa zona. Paraguay lo hace retroceder durante la guerra y justamente solamente alguien que haya recorrido esos lugares puede dimensionar el esfuerzo del soldado paraguayo. Yo llegué hasta Charagua en un colectivo con todas las comodidades, con un grupo de entusiastas de la historia del Paraguay. O sea, eso en horas se llega. Imagínate lo que era en aquella época, que se hacía todo a pie. Imagínate, estaba la zona que recuperó Irendahue con Alejandrino Garay. Esa Sí, zona, ¿cuánto tiempo caminaron? Ellos caminaron casi 3 días sin agua prácticamente, más de 60 kilómetros, y no solamente el hecho de caminar por un desierto, sino que hacerlo sin que se den cuenta dos divisiones bolivianas, porque ellos pasaron en el medio 2 divisiones bolivianas para salir en la retaguardia de los bolivianos en Irendahue. Así que eso fue realmente fue algo que no tiene explicaciones hoy en día. Es fácil relatarlo, pero si vos estás en el Chaco con una temperatura extrema no vas a aguantar más de 1 hora sin agua. Fabián, ayer estuve en una clase, estoy siguiendo un curso con el exdiputado Sebastián Hacha, y estuvo comentando él de las penurias del Chaco, de lo que se pasó, y él había comentado de que los propios liberales luego le sacan a Eusebio allá la de la presidencia. Yo tenía entendido que los militares le sacaron a él de la presidencia. Sí, Franco le sacó realmente de la presidencia. Franco le saca. A Eusebio Ayala. Eusebio Ayala le hace un golpe militar, los hacen los militares del Chaco y le traen a Franco, y Franco se instala como presidente de la República. No, los militares son los que le sacan a Eusebio Ayala del poder. Sí. Fabián, cuando eso diseña prácticamente el mariscal Estigarribia una constitución de corte totalitarista en su momento, que luego creo que utilizó, no sé si el general Stroessner amoldó eso para perpetuarse en el poder, quedarse mucho tiempo. Lo que hace, o sea, los militares toman el poder con Franco, después los liberales retoman el poder un año después, en el 37, y Estigarribia se convierte en candidato a presidente en el 39. Una vez que logra asumir el poder, rápidamente se deshace su vicepresidente y se deshace del Partido Liberal y instala un gobierno militar
y hace una constitución de corte autoritario para poder gobernar. Elimina la constitución de 1870 y esa constitución él no pudo prácticamente utilizar porque él termina muriendo muy poco tiempo después de la promulgación de la constitución. Y esta constitución sirve para la consolidación en el poder de Higinio Morinho, que duró 8 años, y los primeros 10 años del gobierno de Pedro Stroessner. Después Stroessner hace su propia constitución, cuando deja de serle útil la constitución de Cigarrilla, crea una nueva constitución para perpetuarse en el poder. ¿Qué le decimos a las nuevas generaciones con relación? Hoy mucha gente no le da importancia a la historia y a todo este sacrificio que hicieron nuestros bisabuelos, tatarabuelos, para defender el Chaco, defender la soberanía nacional. Desde este punto que nosotros estamos muy alejados de una situación bélica, a Dios gracias, ¿qué nosotros tenemos que hacer y qué nos toca valorar como jóvenes, Fabián? ¿Qué le podemos decir a la gente? Y siempre digo esto, la historia es la raíz de la nación. Si muere la raíz, muere la nación, así de sencillo. O sea, es parte de nuestra identidad. Y recordarles a ellos y honrarlos a ellos de alguna manera es valorar lo que ellos hicieron en su momento, que es ofrecer lo más valioso que tenían, que era la vida. De hecho, 30.000 paraguayos murieron en esa guerra por tener ese territorio que hoy no valoramos, de hecho. El Chaco sigue siendo hoy en día, en vez de unirnos a paraguayos y bolivianos, sigue siendo, en vez de ser un puente, sigue siendo un territorio que nos separa. Entonces, especialmente pensando en desarrollar alguna vez adecuadamente ese territorio, debemos valorar muchísimo lo que ellos hicieron, porque ellos recuperaron ese Chaco y ese gran porcentaje de Chaco Boreal que hoy está en nuestros mapas se lo debemos a ellos. Entonces tiene que ser una fecha de recuerdo y de homenaje a los veteranos de la guerra del Chaco, que ya no están prácticamente, creo que ya quedan 8 nada más con vida, así que se tiene que seguir recordando. Hoy justamente me estaba dando cuenta de un detalle, fíjate en las tapas de los periódicos, creo que 2 nada más en sus tapas recuerdan el tema de la paz del Chaco, el resto se olvidó. Yo de hecho le llamo ya esta guerra la guerra olvidada, porque la gente no lo tiene en cuenta. Estamos muy siempre recordamos mucho la guerra de la Triple Alianza y no tanto la guerra del Chaco, y va a pasar, ya están muriendo los últimos, y yo creo que la siguiente generación cada vez va a recordar menos la guerra del Chaco, y eso es culpa del Estado paraguayo, no es culpa de nosotros los ciudadanos comunes, sino del Estado paraguayo, quien tiene que poner las herramientas para que este tipo de fechas sean recordadas. Fabián está siempre haciendo de la tribuna, creo que un periódico digital, algunas cápsulas con relación a la historia nacional en sí. Sí, estamos trabajando siempre con la tribuna. La semana que viene sacamos otra tanda de cápsulas. Esta semana no pude grabar justamente por mi viaje a Bolivia. Yo regresé ayer recién de Bolivia, así que se me complicó esta semana trabajar con las cápsulas.